Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant, su servidor, para desarrollar un tema que he titulado Progre versus irrespetuoso o irrespetuosa. Estamos reintentando por segunda vez la transmisión del día de hoy. Creo haber descubierto qué puede haber sido el problema por el cual estábamos con dificultad de audio. Creo que había quedado abierta una sesión de Zoom de mis sesiones virtuales y por eso tal vez eso impedía que el audio no estuviera bueno. Qué dicha. Y vamos a ver si podemos continuar. Eso me alegra muchísimo que finalmente se pueda escuchar, y gracias a ustedes los que han seguido intentando o se han mantenido a la espera de esta reflexión para el día de hoy, porque me parece que es una reflexión sumamente importante y urgente de tener. ¿Por qué he querido hablar de la diferencia entre ser progresistas o ser progres y ser personas irrespetuosas? Creo que vivimos un momento histórico como país, como mundo, como sociedad global, con todos los incidentes que han venido suscitándose en los últimos días, semanas o meses. Además de seguir lidiando con una pandemia global, estamos también experimentando o mirando desde diferentes partes alrededor del mundo lo que está sucediendo en Europa, la guerra que le ha declarado Rusia a Ucrania. Acá en Costa Rica estamos a pocos días de la segunda ronda para la elección de nuestro nuevo presidente acá en Costa Rica, y la tensión que se vive en el ambiente, lo mismo que en las redes sociales. Y también estamos mirando hace unas semanas que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y eso suscitó una serie de incidentes también en nuestro contexto, con algunas manifestaciones, con algunos actos delictivos, de destrucción de espacios físicos, de espacios públicos. Todo eso nos arroja un escenario perfecto para hablar y distinguir entre ser personas progresistas y ser personas irrespetuosas. Es que hay una línea muy delgada entre convertirnos en agentes de cambio o ser personas transgresoras de las normas básicas de convivencia en sociedad. Cuando yo pienso en personas que para mí son referentes, que han marcado un antes y un después en la historia del mundo, pienso en personas como Nelson Mandela, como el doctor Martin Luther King, pienso en la Madre Teresa, pienso en un Gandhi y pienso, ¿por qué no también en un Jesús? Todas estas personas han marcado de una u otra forma nuestra historia y son referentes para nosotros como agentes de cambio. Y son personas que algunas inclusive experimentaron el ser puestos en prisión, el ser acosados, el ser violentados, el ser agredidos por sus convicciones, por sus prácticas. Pero hay una línea muy delgada entre ser como ellos o ser personas que antojadizamente andan por ahí violentando los derechos y los espacios de otras personas. Vivimos tiempos innegables de cambio y sentimos, por lo menos acá en Costa Rica, como que se avecina una especie de tormenta sin ánimo de ser pesimistas o ser aves de mal agüero. Pero se avecina una segunda ronda electoral, por ejemplo, y hay una tensión muy grande entre las personas que apoyan a uno u otro candidato, o que aún siguen indecisos o inclusive cuestionándose si todavía vale o no la pena el acercarse a las urnas electorales. Es que precisamente hace una semana, cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, algunas personas creyeron que podrían manifestar su postura progresista destruyendo la propiedad en común y
invadiendo espacios, violentando espacios, rayando paredes y creyendo que es una forma de exigir respeto. Una de las cosas que primero tenemos que entender es que los fines no justifican los medios, que no podemos pedir respeto siendo irrespetuosos y que tampoco podemos hacer la paz siendo violentos. Es que es todo un arte el de poder manifestarnos de manera no violenta. Por eso, aún las personas que apoyaron el movimiento de la no violencia, de los cuales han sido precursores personas como el Dr. Martin Luther King o Nelson Mandela, se prepararon antes para poder saber cómo llamar la atención, cómo ser objetores de conciencia, cómo ser personas que desafiaran el status quo, pero sin hacerlo de una forma irrespetuosa o violenta. Y es que hay una línea muy delgada definitivamente. ¿En qué momento llegamos a pensar que actuar sin pensar o retar de alguna manera las cosas, los límites y las líneas de respeto nos hace personas de avanzada, nos hace personas progresistas? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por ser progresistas? ¿Desde cuándo la defensa o la lucha por un derecho requiere violentar los derechos de los demás? ¿Quién dice que ser defensores de posturas o de personas o de ciertas posiciones implica no poder dialogar o inclusive disentir siendo irrespetuosos con el otro? Se necesita poder, cuando estamos en este proceso de luchar por reivindicar los derechos de un grupo o de otro, necesitamos poder también escuchar, poder también aceptar que hay diferencias y además necesitamos que este diálogo suceda entre adultos, entre personas con posiciones de adulto. No podemos abordar esto como en un berrinche, no podemos abordar los cambios que queremos ver en la sociedad desde un lugar de inmadurez, desde un lugar de ingenuidad o de impulsividad donde no midamos las consecuencias o las implicaciones de nuestros actos. Nos urge en letra mayúscula el aprender a mostrarnos empatía, el poder ponernos en los zapatos del otro aun cuando no compartamos las mismas ideas y las mismas convicciones. Necesitamos también preguntarnos qué clase de sociedad es la que queremos heredar a las generaciones futuras. Si fuesen nuestros chicos los que estuviesen a la mesa conversando con nosotros acerca de lo que va a pasar con nuestro país, de lo que va a pasar con este mundo, de lo que va a pasar con esta sociedad, ¿qué instrucciones les daríamos nosotros a ellos? ¿Acaso estaríamos nosotros anuentes y aplaudiendo a nuestros hijos por haber ido a violentar un espacio físico o violentar a otras personas en la búsqueda o la defensa de sus principios o la defensa de sus creencias? Creo que seríamos padres y madres bastante cuestionables si aplaudiésemos el irrespeto y la violencia ejercida por parte de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros lo que jamás permitiríamos a las generaciones futuras o a los que vienen detrás de nosotros hacer en nuestro lugar? Yo te pregunto a vos, ¿sos vos la clase de persona que se sabe progresista sin hacer daño a otras personas? Porque ser progresista tiene que ver con la defensa de derechos de otros, con la búsqueda de igualdad de condiciones sociales y económicas, con una relación o una sociedad que sea más claramente laica, dirían algunos, una sociedad que sea democrática, que sea inclusiva, que sea reformista, que sea pragmática, que sea una que sea de vanguardia, una
donde se puedan suceder debates polémicos y donde haya diversidad. Todas esas cosas tienen que ver con la concepción de ser progresistas, pero no confundamos la gordura con la hinchazón. No creamos que ir y violentar espacios físicos nos hace ser personas de progreso, personas de cambio, porque podemos convertirnos en líderes negativos. Hay una cosa que necesitamos tener clarísima, y es que una persona que desea traer el cambio debe ser congruente, y que los medios y los fines deben ser los mismos. Que si yo quiero traer un cambio para bienestar de la mayoría o del amplio de la sociedad, yo no puedo hacerlo generando un malestar, porque se puede ser disruptivo, se puede ser creativo, se puede ser innovador, podemos ser hasta, diría mi buen amigo Jorge Rivera, George, diría ser insolentes, una insolencia positiva, pero es que es muy diferente esa clase de insolencia o esa forma disruptiva de ser que simplemente hacer un acto disruptivo sin pensar, sin medir las consecuencias, sin dimensionar el impacto que eso está teniendo sobre los demás. En otras palabras, estoy haciendo un llamado a que seamos inteligentes, a que seamos introspectivos, a que no nos autodenominemos progresistas sin realmente hacer nuestra tarea primero, sin haber pensado antes en qué implicaciones tienen los actos y las decisiones que quiero tomar. Creo que llegó el momento de ponernos un sombrero de pensar, un sombrero de analizar, un sombrero de ser introspectivos, un sombrero de ser personas que no solo pensamos en lo que queremos como individuos, sino también pensamos en el bien común, y que tengamos la capacidad de una vez por todas de hacernos grandes, de sentarnos a la mesa y de poder conversar sobre una taza de café, una taza de té o quizás algo más fuerte, y poder conversar respetuosa y asertivamente acerca de nuestros criterios y nuestros puntos de vista. Que yo sepa, ni ustedes ni yo nos estamos mudando hoy mismo de país, y vamos a tener que seguir conviviendo los unos con los otros. Así que necesitamos aprender a ser ciudadanos, a ser conciudadanos, a ser vecinos, a ser amigos, a ser familia, a ser compañeros de trabajo y ser personas adultas, a ser personas que no actuamos en un berrinche, en un higadazo, sino que pensamos las cosas antes de decirlas, antes de actuar, y que aprendemos a accionar y no solamente reaccionar. Porque cuando reacciono son las circunstancias las que me controlan, pero cuando acciono estoy conectándome con lo que pienso, con lo que siento y con lo que decido hacer. Así que los invito a que revisemos y pongamos todas nuestras barbas en remojo y nos preguntemos si estamos siendo progresistas o irrespetuosos, y que se abra la puerta del diálogo para que podamos empezar a transformar y construir el cambio que queremos ver en nuestra sociedad. Decía Gandhi que quien quiere hacer el cambio primero tiene que cambiar él o ella, y eso es lo que quiero que hagamos a partir de hoy. Que le perdamos el miedo al disenso, que le perdamos el miedo a opinar o pensar diferente, pero que también seamos lo suficientemente maduros y con los pies sobre la tierra para poder conversar acerca de nuestras diferencias, escuchar puntos de vista divergentes, y sin que necesariamente eso nos obligue a cambiar nuestra forma de pensar o sentir, pero sí que podamos construir una comprensión en conjunto, la una del otro o el uno con el otro, para poder empezar a construir y edificar algo que permanezca y algo que sea duradero y funcional en medio de nosotros. Ojalá que esto nos haga pensar y repensar la forma en que estamos actuando, y que podamos decidir de manera contundente y clara
la clase de sociedad y mundo que queremos construir. Espero que esto nos ayude a mejorar y a crecer y aprender juntos y juntas. A las personas que deseen conversar de estos u otros temas, saben que pueden hacerlo contactando a mi oficina a los teléfonos 22 22 14 50 o al 61 86 39 41. De nuevo, 22 22 14 50 o el número que se encuentra en WhatsApp, que es el 61 86 39 41. Y saben que este video va a quedar plasmado acá en la plataforma de Instagram, pero también será copiado a la plataforma de Facebook bajo la página de Alex Grant, consejero familiar y motivador, y también a mi canal de YouTube. Que tengan un día maravilloso, se les quiere un montón y nos vemos de nuevo, si Dios lo permite, la semana entrante con un nuevo tema que espero sea de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.